Mirad, lo que pasa es que el año, en la Iglesia, el año litúrgico comienza en Adviento y termina en la semana 34 del tiempo ordinario, que es la fiesta de Cristo Rey. Y ahora estamos en la semana 33. Por eso cuando el año litúrgicamente está terminando, la Iglesia se concentra en explicarnos las cosas que vienen al final, lo que será al final de nuestra vida, lo que será al final de los tiempos, lo que siempre se ha llamado las postrimerías, lo que está en el postre, al final de todo. Y entonces nos habla en estas lecturas, también la de la semana pasada, de qué sucederá cuando Cristo venga a buscarnos el día de nuestra muerte o cuando venga al final de los tiempos, cuando se acabe el mundo. Y claro, lo que sucederá es lo que el anciano Simeón le dijo a María y a José cuando tenía el niño en brazos. Quedará clara la actitud de muchos corazones. Cuando venga el Señor, dejará clara la actitud de tu corazón el día que tú mueras. Cuando venga al final de los tiempos, dejará clara la actitud de todos los corazones. ¿En relación con qué? Pues muy sencillo, con lo que Dios nos ha dado y con lo que estamos haciendo, con lo que Dios nos ha dado. Es decir, con los talentos y cómo negociamos con ellos. Claro, lo primero es entender que lo que tenemos nos lo ha dado Dios. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no te lo hubieran dado? Lo primero es entender que lo que yo tengo lo he recibido. Yo no he comprado mi vida, no he hecho méritos para tener mis capacidades, mi cuerpo, mi alma, mi conocimiento, mi inteligencia. No es que haya merecido tener la familia que tengo o nacer en el ambiente en el que he nacido, el pueblo en el que vivo, la formación que tengo, la fe, los medios materiales, el dinero. Yo no he hecho nada para merecer eso. Te lo han dado. Es un don de Dios. Los hijos son un don de Dios, la familia, todo es un don de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque claro, la gente dice: mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Mi vida es mía. Puedo utilizarlo y puedo hacer lo que me dé la gana. Mi dinero es mío y me lo puedo gastar en lo que quiera. Pero en realidad no es así. Tu cuerpo, como tu alma, no es tuyo. Es un don de Dios que te ha confiado con un tiempo delimitado para que hagas su voluntad. Tu vida no es para ti, es para Él que te la ha dado. Tu dinero no es absolutamente tuyo, como si pudieras desentenderte de los que a tu alrededor lo pasan mal. No, es para ponerlo al servicio de los demás. Y hay una obligación de hacer eso. Por lo tanto, entender que lo que tenemos lo hemos recibido. Somos profundamente deudores, estamos profundamente en deuda con Dios. Y claro, lo segundo, ¿verdad?, es entender que al final seremos examinados de cómo lo estamos utilizando. Y en ese escenario en el que vamos a ser examinados, decía la segunda lectura a los tesalonicenses, dice: vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no sois hijos de las tinieblas ni de la noche, y por tanto no os durmáis. Así que hay tres categorías, por así decir, de personas en las que nosotros nos identificamos con unas o con otras en algunos aspectos. Y de lo que se trata es de que juntos, en esta misa, le pidamos al Espíritu Santo luz para comprender en qué estamos sirviendo verdaderamente a Dios y darle las gracias, en qué estamos buscándonos a nosotros mismos como hijos de las tinieblas para rectificar y en qué nos estamos durmiendo y tenemos que espabilar un poco. En esas tres categorías estamos todos mezclados. Primero, los hijos de las tinieblas. Claro, el hijo de la tiniebla es el que se busca a sí mismo, el que no ilumina alrededor. El que hace todo para sí, como los agujeros negros, ¿no? Que en el espacio cualquier planeta, cualquier estrella, cualquier cosa es absorbido y se lo queda el agujero negro porque no da nada a nadie. No solamente no sirve a los demás, sino que se sirve de los demás y de las cosas que Dios le ha dado y de los medios que tiene y de las capacidades que tiene para su propio beneficio. El hijo de la tiniebla es profundamente egoísta.
esa exaltación, y nos viene pasando desde hace unos años. Los obispos lo dijeron con fuerza cuando vino la crisis del 2008, cuando empezaban las crisis de las hipotecas. Decía, esto es una crisis moral, no es un tema económico. Esa exaltación de lo importante que es tener, lo importante que es el dinero del banco, el tamaño de la casa, el lugar de las vacaciones, la cilindrada del coche, la velocidad del móvil y las joyas que tengamos. Esa exaltación del tener sobre el ser ha provocado que en muchas personas tengan la conciencia clara de que no me importa ser un mentiroso si consigo mi objetivo. No me importa ser un ladrón si nadie me pilla. No me importa ser un manipulador si me salgo con la mía. Pero claro, el Señor dice, bueno, es que te va a pedir cuentas de lo que hayas hecho con lo que has recibido. No es lo que consigas, sino lo que seas. Vamos a referirlo, por ejemplo, a la situación actual. Esta semana ha sido elegido un nuevo presidente del gobierno, tendrá que formar gobierno y tendrá que elegir ministros. La palabra ministro significa servidor, ministrare significa servir. Por tanto, el ministro es el que tiene que servir a los demás. Por eso se dice también de los sacerdotes que tenemos un ministerio, que tenemos un servicio que dar a Dios y a los demás. Pero fijaos que los servidores públicos se les ha confiado muchísimo, porque se les confía, han recibido talentos, ¿verdad? Todos los del mundo. Tienen todos los medios, todos los recursos del Estado, los impuestos de todos para gestionarlo, la posibilidad de gobernar mediante las leyes y de afectar al comportamiento de toda la sociedad, unos medios materiales, unas comodidades y unos privilegios que no tenemos ninguno de nosotros. Y lo han recibido para servir, para negociar con esos talentos, servir a los demás y servir a Dios. Por lo tanto, podemos decirles y debemos exigirles que no tienen derecho a hacerlo para buscar su propio bien, su propio beneficio. Y si hacen eso serán hijos de las tinieblas. Y como hijos de las tinieblas, decía el Evangelio, que lo que les corresponde al hijo de la tiniebla, al siervo holgazán y negligente, dice, arrojadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Por eso me parece que tenemos que rezar muchísimo por el presidente del gobierno, por el gobierno que forme y por los ministros. El otro día una persona me echó la bronca porque había rezado en misa por el presidente del gobierno. Hay que rezar mucho, no un poco, muchísimo, por él y por sus ministros, porque corren riesgo grave y cercano de la condenación eterna. Pero ahora vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿No es verdad que tantas veces yo me sirvo de los demás en mi beneficio? Y me comporto en ese sentido, en algunos aspectos, como hijo de la tiniebla. ¿No es verdad que muchas veces mi vida, mi familia, mis medios materiales, mis capacidades, las empleo no para ponerlas al servicio de los demás, sino al servicio de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me apetece, de lo que a mí me conviene? ¿No pasa eso? Y entonces resulta que los dineros, la fe, o la parroquia, o el pueblo, o las cosas que tengo, los amigos, las utilizo para mi propio beneficio. Pues sí, es verdad. Hay veces que me aprovecho de mi familia, me aprovecho de mis padres, me aprovecho de mis hijos, me aprovecho de mi parroquia, a la que me aprovecho pero luego a la que no sirvo, me aprovecho de mi pueblo, que es estupendo, pero luego al que no muevo un dedo para ayudar, salvo quejarme que no ayuda nada. Me aprovecho pues porque, yo qué sé, me creo el dueño de mi dinero y me lo gasto en lo que a mí me apetece sin considerar que hay otros que lo necesitan. Por supuesto que sí. Y cuando hacemos esto, también nosotros, de alguna manera, somos hijos de las tinieblas. Porque precisamente el grito de Satanás en el inicio de la creación fue precisamente el non serviam. Yo no voy a servir a otros, me voy a servir a mí mismo. Y claro que tenemos que hacer un examen de conciencia. Hoy estamos, os decía antes, estamos celebrando la jornada de los pobres. Habrá que pensar cómo podemos servirles, cómo podemos cuidarles mejor, cómo podemos atender a unos y a otros, cómo podemos dar trabajo o medios o lo que sea, de qué manera inteligente, que a veces no es dar dinero porque a lo mejor
se lo gasta el pobrecito en alcohol o en otra cosa, pero no podemos estar tranquilos sabiendo que a nuestro lado hay gente que lo pasa tan mal. En segundo lugar, claro, decía San Pablo, que no nos durmamos, ¿no? Decía, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Estemos en vela y vivamos sobriamente. Y es verdad, sobriamente, porque los excesos siempre nos adormecen, ¿verdad? Porque cuando uno está en una comilona, ¿no?, en un banquete, pues comes y luego te entra mucho sueño. Y cuando haces excesos de tele, de series de televisión o de fútbol, cuando haces excesos de videojuegos, los jóvenes, cuando haces excesos de viajes, cuando haces excesos en las compras, cuando haces excesos en las críticas o en las conversaciones ociosas, todo eso nos adormece, nos quita la sensibilidad del alma. Y entonces dice San Pablo, no os durmáis, estad en vela viviendo sobriamente. Es como en el Evangelio de la semana pasada, ¿os acordáis? Aquellas vírgenes necias y prudentes habían quedado dormidas. Y ese tiempo que tenía que haber sido para darse cuenta que no tenían aceite, ir a comprar, rellenar las alcuzas, etc., pues pasó desapercibido, lo perdieron, lo desperdiciaron. Llama la atención porque el primero de los servidores, estos de la parábola, el que le da 5 talentos, dice el Evangelio, recibió 5 talentos, dice, y enseguida se puso a negociar para conseguir otros 5. Enseguida. Es decir, la conciencia de que mi tiempo es limitado, de cada minuto de mi vida es un minuto menos que tengo para amar y para servir, de que no tengo tiempo que perder y por tanto la valentía de decir, venga, voy a negociar, ¿qué tengo? ¿Qué capacidades, qué cualidades, qué contactos, qué medios materiales, cómo voy a hacer para con eso ponerlo a rendir y poder entregarle al Señor mucho más? Todo menos dormirnos y estar ahí perdiendo el tiempo, que van pasando los días y dices, oye, pero ¿qué has hecho? ¿En qué se nota tu vida? ¿No? San José María dice, porque de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen, no lo olvides, cosas grandes. Pero hay veces que nos resignamos a la nada y nuestra vida pues no da fruto. Mira, me diste un talento, aquí te lo devuelvo, el talento que me diste. Y el Señor dice, hombre, ¿qué has hecho con esto? Que te he dado un tiempo, que te he dado unas cualidades, unas capacidades, haberlo puesto como mínimo en el banco para que yo recibiera un poquito más, negligente, holgazán. Y en eso seguramente que también tenemos aspectos nosotros, ¿verdad? Igual que en parte somos hijos de las tinieblas, en parte también a veces nos hemos quedado un poquito dormidos. El filósofo irlandés del siglo XVIII, Edmund Burke, es el que decía aquella frase que habréis escuchado alguna vez, decía, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Si no hacemos nada, el mal triunfa, claro. Entonces tendremos que hacer. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro pueblo, en nuestra patria, en Europa, tendremos que hacer. Y hay mucho que hacer porque hay cosas que están realmente mal. Y luego el tercero de los tipos o de los perfiles que traza San Pablo es el de los hijos de la luz. Claro, el hijo de la luz es el que ha aprendido de Jesucristo y el que da de lo que tiene al servicio de los demás, ilumina a su alrededor, transforma como una luz encendida el ámbito, la atmósfera, el ambiente en el que se rodea. Es el que ha entendido, como decíamos en la oración colecta al principio, que era tan bonita, decía, concédenos dedicarnos a ti, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Este es el hijo de la luz, el que sabe que servirte a ti, dedicarme a ti, autor de todos los bienes, es la felicidad completa y verdadera. Y trato con rapidez, sin pensármelo demasiado, porque esas prudencias a veces generan parálisis, de poner todo lo que tengo al servicio de los demás y al servicio de Dios, con la ilusión de darle al Señor una cosa bonita. Así dice el primero, ¿verdad? Y el segundo, que cuando viene su Señor le dice, mira,
Me diste 5 talentos, mira, aquí tienes otros 5. Y ese mira a mí me encanta porque me recuerda a la ilusión con la que un niño pues viene del colegio diciendo, mamá, mira, te he hecho este dibujo, o este no sé qué. A mi padre, el día del padre, le hacíamos un cenicero de arcilla, era una bola de arcilla, metías el dedo y ya, el cenicero de arcilla, ¿no? Y a las madres el collar de macarrones, no sé si hacíais eso vosotros, ¿eh? Pero uno venía con su cosita, con la ilusión de, mira, mira, mamá, te he hecho esto, y es esto, es exactamente esto, mira, me diste 5 talentos, mira, tengo otros 5. Y el Señor diciendo, siervo bueno y fiel, siervo bueno y fiel. Qué bonito. Y te has sido fiel en lo poco, porque tampoco es que nosotros podamos hacer demasiado, pero esa fidelidad es la que me conmueve. Pasa al banquete de tu Señor. Y esa tiene que ser un poco como la ilusión de nuestra vida. Oye, vamos a ser sembradores de paz y de alegría alrededor. Vamos a trabajar por hacer de este mundo un mundo mejor. Vamos a cumplir ese mandato que Dios dio a nuestros primeros padres en el paraíso cuando dice, creced, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, cultivad este jardín para que sea un lugar cada vez más bonito. Cada uno en nuestro pequeño ámbito, en lo que podemos influir, pero con la ilusión de poder decirle al Señor, el día de mi muerte, mira Señor, esto me diste, te devuelvo el doble. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude. Es grave, porque es real, porque el Señor vendrá de verdad, porque nos va a pedir cuentas de verdad, y es importante que nos demos cuenta. Que la Virgen María nos ayude a entender que los días de nuestra vida están contados y que debemos de hacer de ellos un servicio a Dios y a los demás. Que así sea.